cargo de ellas, entonces. Bien, buenas noches. Espero que a mí se me escuche con claridad. Yo escuchaba entrecortado a Eric. Ojalá que pues me puedan escuchar y si me dan un aviso, si alguien me hace una señal que no sea de humo, por supuesto, desde el otro lado para saber que me están escuchando, va a estar bien. Yo estoy muy contenta, de verdad, estoy bien entusiasmada de haber recibido esta invitación, de que Eric y su equipo se hayan acordado de mí y de estar compartiendo con ustedes, aunque no pueda verlos. Es complejo, los tiempos que vivimos lo son, pero tenemos que adaptarnos a ellos y parte es hacer esto que estamos haciendo y de la manera en que lo estamos haciendo. Si me pueden decir si me están escuchando bien para que podamos empezar, porque tenemos poco tiempo y el tema de los pensamientos, de la perturbación que estos nos traen y de las emociones y de las reacciones que tenemos es un poquito largo, complejo. Intenté hacer un resumen lo más sencillo posible. Me dijeron que hay colegas, que hay estudiantes que se habían inscrito, que hay una serie de profesionales que están interesados. Creo que esto nos interesa a todos porque el manejar los pensamientos es del diario vivir, no solamente ir a un proceso, ir a hacerse acompañar por un terapeuta, sino que a todos nos va a beneficiar el manejar mejor o el regular mejor las emociones, por supuesto, pero sobre todo los pensamientos que son de alguna manera los generadores de esas emociones. Si me dicen que se escucha bien, entonces seguimos. Vamos a empezar con el tema. Mis anfitriones decían el manejo de los pensamientos irracionales y dije, y también les voy a sumar otra palabra más. A veces irracional nos cuesta, así que a veces al paciente, cuando le hablamos de pensamientos irracionales, el paciente tiende a verlo como, ¿y qué me está diciendo? Me está diciendo irracional. Entonces, por ahí le podemos cambiar un poquito y decir, bueno, pensamiento perturbador. Y yo no sé si a todos ustedes les pasó que los papás a uno le decían, a ver, mi hijita, váyase a su dormitorio y vaya y piensa bien qué es lo que me está diciendo, vaya y piense mejor y cuando haya pensado regresa. Y fíjense que de ahí todos quedamos con la idea que siempre que pensamos nos puede ir mejor, que nos va bien cuando pensamos. No nos enseñaron mucho esa diferencia entre cómo era esto de pensar y si había una diferencia con lo de sentir. Y por ahí en el camino entre lo que le captamos a la mamá, al papá, a la vecina, al amigo, a la persona significativa, fuimos haciendo una especie de mezcolanza. Entonces, creo que vamos a empezar por una definición. Vamos a empezar definiendo qué es un pensamiento y lo vamos a hacer de manera sencilla. Si me pueden ayudar en Tegus con la presentación y me ponen la primera imagen, sería súper bueno. Si me ayudan para que nos vayamos acompañando de las imágenes de la presentación y esto tenga, ya saben, los que fueron mis estudiantes, si es que hay alguno por ahí, sabrán que siempre digo, bueno, escuchan, pero también ven la imagen y entonces nos vamos quedando. Si en Tegus alguien me escucha, que me ponga la primera y la segunda, vamos con la segunda imagen. Ahí. Si se fijan en la parte de abajo, esto tenía una animación porque me tomé como la anterior, por favor. Tenía una animación porque me tomé el tiempo para, si me ponen la anterior, por favor. Eric, hola, ¿me pone la anterior, porfa? Bien, cuando puedan me ponen la imagen anterior en la que hay una definición de pensamiento. El pensamiento, dicho así en palabras rápidas, es una imagen mental, es una creación nuestra desde nuestra percepción de la realidad. Y yo lo hice como increchendo, decimos, sí, primero había puesto que saliera primero esa especie de nubecita del pensamiento para que vieran que era un pensamiento, luego una emoción, que no es otra cosa que una representación, pero ahora sí afectiva,
que puede tener una evidencia física, porque a veces cuando la emoción nos sobrecoge, nos embarga, nos acapara, tenemos incluso una serie de eventos físicos. Hay quien dice, tuve como mariposas en el estómago, otro dice, tuve como deseos de vomitar. Y la emoción es eso, es una apreciación que puede ser incluso física, que también tiene un tono de afectividad, pero es de corta duración, es breve y generalmente viene de manera abrupta. Y luego tenemos, por otra parte, los sentimientos que ya tienen un poquito más de conciencia, que tienen un crecimiento paulatino, que aparte de tener un crecimiento paulatino, además hay como una especie de más conciencia, es más lento, viene más suave, viene más con el tiempo. Entonces, si se fijan, hay tres condiciones y dicen, bueno, ¿y por qué está hablando de las tres? Porque tendemos a confundirlas. Por ahí, cuando vemos al paciente, el paciente nos dice, y se lo grafico rapidito, mire, siento que mi esposo no me quiere. Y siento que mi esposo no me quiere es imposible porque yo no puedo sentir lo que él siente, yo no puedo sentir lo que mi pareja siente. A lo mucho puedo llegar a juzgar que mi pareja no me quiere. Puedo decir, por ejemplo, no me siento querida, que eso es totalmente diferente porque eso habla de mí, no habla de la otra persona. Y eso sí lo puedo decir y no hay manera que me digan otra cosa. O sea, así lo estoy viviendo, así lo estoy experimentando, por más que el otro me esté queriendo, capaz que yo no lo estoy viviendo, no lo estoy experimentando. Entonces yo puedo decir que no me siento querida, pero no puedo decir que no, que yo siento que él no me quiere. Eso quizá lo sienta él. De tal manera que esto vamos a ver que forma parte de un pensamiento que enjuicia, estamos enjuiciando al otro, no es un sentimiento, porque yo no puedo sentir lo que él siente, yo siento lo que yo experimento, más no lo que él experimenta, y de alguna manera estoy haciendo lo que decía Ellis, estoy haciendo una inferencia, y decía Beck, está teniendo un supuesto. Igual es un juicio. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo tengo pensamientos, tengo emociones y tengo sentimientos, pero cuando mi expresión es siento que, normalmente lo que estoy expresando es un pensamiento. Y normalmente es un pensamiento que me lleva a una perturbación porque ya de antemano estoy calificando o descalificando al otro. Siento que no ayuda mucho a la persona, le ayudaría más decir, por ejemplo, no me siento amada, no me siento escuchada, y esto, como dije, habla de mí misma. Entonces, desde ahí vamos a ver que el pensamiento tiene de por sí una situación de interpretación propia, particular de mi realidad. Si vamos a la siguiente, vamos a ver ¿para qué nos pueden servir los pensamientos? Bueno, los pensamientos y las emociones ambos nos ponen en contacto con el entorno, con la realidad. A través de ellos podemos poner a los demás en contacto con nosotros mismos si estamos conscientes de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos pensando, y además tenemos la capacidad de verbalizarlo apropiadamente. Esto hace que el otro entienda cómo estoy viviendo yo o cómo estoy interpretando el mundo. Los pensamientos son buenos, sí, bueno, ya por algo los papás nos mandaban, vaya y piense lo mejor, vaya y piense y reflexione, decía, era bueno, es bueno, sigue siendo bueno, pero no siempre estos pensamientos son positivos para nosotros en muchas ocasiones, estos que los anfitriones decían pensamientos irracionales y nosotros también le vamos a sumar pensamientos perturbadores, hacen eso, nos perturban, nos inquietan, no nos ayudan, son disfuncionales, nos crean más problemas en lugar de aquello que nos aconsejaban los papás, vaya, piense y luego actúa, porque cuando uno piensa y actúa lo puede hacer mejor. No nos servía mucho cuando el pensamiento es perturbador, porque el pensamiento perturbador o irracional, perdón, lo vamos a ver luego, nos va a crear más problemas que beneficios. Así que pensar sí está bueno, pero pensar apropiadamente mucho mejor. ¿Cómo los podemos distinguir? ¿Cómo los encontramos los pensamientos? Los vamos a encontrar de muchas maneras y de muchas formas, pero los podemos encontrar como afirmaciones. Afirmaciones que pueden ser
falsas o verdaderas, verificables o no. Yo puedo decir, mi tía no me quiere, a lo mejor sí, a lo mejor no, o como si es un supuesto, tal vez la gente dice, tal vez te quiere, pero no de la manera en que vos querés que te quiera. Bien, no pasa nada. Es una afirmación que yo estoy haciendo. Lo van a encontrar como normas también, como pensamientos que vienen normatizados por la sociedad, la cultura en la que nosotros vivimos, y entonces son la expresión de un deseo que nos ayudan a vivir en armonía, por ejemplo, las normativas sociales, que luego se van convirtiendo en pensamientos, los valores, las normas éticas, las normas morales también. Y hay otro tipo de pensamiento al que nosotros hoy le vamos a llamar exigencia, que uno de los teóricos de esta teoría que mencionaba Erika al principio, que es la teoría cognitivo-conductual y racional emotiva, Albert Ellis, él le llamaba demandas. Y demandas es porque estos pensamientos vienen exigiendo, no tolerando. Son disfuncionales por eso, porque son una apreciación de la realidad que parece una apreciación acomodada a como yo quiero. Y normalmente hablan de mí, del mundo y de mi entorno. Entonces, yo quiero ser perfecta, entonces yo no debería equivocarme, el mundo debería de ser sencillo, la vida debería de ser diferente, como si yo hubiese creado el mundo y hecho el mundo, y como si yo pudiera darle el color que a mí me gusta, lo cual sería injusto porque habrá otra gran cantidad de personas a la que el color que yo le ponga no le va a gustar. Así que cada uno va a aportar lo suyo. Entonces, estas exigencias, estos pensamientos, le llamamos irracionales porque normalmente no tienen una fuente racional de donde nacieron, no tienen una comprobación. Pero nosotros de venirlo repitiendo con mucha anticipación desde hace mucho tiempo, desde las figuras significativas, desde los que fueron importantes en nuestro entorno, los venimos acumulando y entonces nos quedamos con ellos y luego se vienen en automático. Llega un momento en que no pensamos que estos pensamientos son irracionales o no los suponemos, no nos detenemos a ver que son irracionales. ¿Por qué? Porque al principio no lo suelen ser tanto, porque al principio muchos de ellos nacieron como fórmulas buenas para resolver problemas. Probablemente hace muchos años, cuando yo era niña, tenía pensamientos de cómo resolver, por ejemplo, si mi mamá grita, entonces yo grito, por lo tanto gritar, si me gritan, grito, y eso se me va quedando, y entonces es una experiencia que se va fijando en mi cerebro y luego todo eso viene en automático y el señor Ellis de nuevo les decía creencias, o sea, no, estos pensamientos vienen de creencias a la que él llamó creencia nuclear, es decir, tienen una base en nuestro cerebro y están bien asentadas. Trabajar con ellas es complejo, ¿sí? Por eso la invitación a los estudiantes y a los nuevos psicólogos, a los psicólogos jóvenes, que si hoy, a raíz de esta conversación, monólogo que me tengo acá, y este compartir, quedan entusiasmados, que busquen la manera de certificarse, la manera de estudiar un poco esto, porque sí ayuda verdaderamente a los pacientes. Trabajar estos pensamientos irracionales termina siendo una enorme ventaja para la persona, la hace, sufre menos, puede ser más feliz con lo que tiene. Y luego vamos a ver que algunos de los detractores dicen, no, es que esto es como conformarse con lo que tiene. No, nada más lejos de la realidad. Nosotros, cuando trabajamos este tipo de técnicas, animamos a la persona al cambio. Eso no es conformarse, cambiar implica una acción importante. Entonces, pero ¿qué tenemos que hacer con esos pensamientos? No los podemos como barrer, no podemos borrarle la memoria a la persona, tenemos que hacer algo y ese algo normalmente implica un proceso de acompañamiento con alguien más, con alguien que esté listo para ayudar o para acompañar el proceso. Si pasan dos más, creo que yo voy un poquito más adelantada que eso. Les decía que estos pensamientos no siempre empezaron siendo tan irracionales. A veces empiezan siendo poco atemorizantes, pero de tanto repetirlos se van a quedar con nosotros. ¿Cuál es
la solución, ¿qué opción le damos a esto? Cambiarlos. Y ya vamos a ver cambiarlos por qué. ¿Cuál es la razón por la que se queden? En primera instancia, si siguen pasando, creo que dos más adelante, Eric, por favor, van a ver que tenemos una clave que yo llamo una clave cognoscitiva o la clave que desenreda toda esta maraña. Y a esa clave cognoscitiva van a encontrar que como imagen le puse un teclado de un ordenador. Y la idea es que se graben que cualquier cosa que sucede, cualquier forma de solventar o de solucionar un problema, nosotros es como ir a buscar en internet, ir a buscar en las redes y encontrar una imagen que me gustó y entonces la grabo. Me gustó para algo y yo la voy a replicar en algún momento. Y eso nos pasa a todos. O sea, me gustó cómo solucionó X persona y ¡plac! Le doy un enter y lo guardo en mi escritorio o en mi gaveta o en mi archivo especial de documentos. Así le pasa al cerebro, lo voy guardando, voy registrando la información, la voy procesando, la voy decodificando y a veces esta información que le fue útil a alguien en mi entorno también me pudo haber sido útil a mí, la guardo y en algún momento la saco. El problema es que a veces sacamos pensamientos, ideas que tenemos desde hace mucho y que en aquel momento fueron buenas, pero que ahora ya están en desuso, ya no nos sirven, ya esto sería como navegar ahorita en las aguas del Océano Atlántico con los mapas que trajo Cristóbal Colón. O sea, no, hay mapas nuevos, entonces no nos encargamos, nuestro cerebro no le ponemos nuevas formas o nuevos caminos, sino que nos quedamos con los viejos caminos. Aparte, y esto hablando específicamente de la pandemia, hay otras cosas que nos hacen claves cognitivas y es la sobrecarga de información, el exceso de información. Yo creo que a todos nos pasó. Esta es una nueva historia, nosotros estamos caminando con la historia, fíjense, y nos pasó que nadie conocía nada del virus, nadie sabía nada de este virus. Y de repente todo el mundo empezó a opinar y todos parecíamos tener una hipótesis y haber comprobado y parecía que hasta teníamos estudios científicos porque al principio, por ahí de la primera o la segunda quincena de marzo, todos hablábamos con una propiedad del virus increíble y nos sobrecargamos de información y a la fecha van a ver que muchas de las patologías que se dispararon, de las crisis que se dispararon, tienen que ver con esa sobrecarga de información que le pusimos al cerebro y que el cerebro no supo discriminar. La gran mayoría con muchos aguijonazos al miedo y entonces se dispararon las crisis de ansiedad. Adelante, vamos a ver que como una persona que ya tenía, igual que las comorbilidades que tenemos en la patología del SARS-2 o del COVID, como esta comorbilidad también en salud mental o este acompañante en salud mental va a servir para exacerbar cualquier crisis. Así que está bueno que desde ya pensemos que la sobrecarga de información no está buena y que la información deberá venir de centros especializados, confirmados. Incluso ahora estamos viendo cómo la Organización Mundial de la Salud da un paso y luego con mucha prudencia dice, bueno, esto fue lo que dijimos porque teníamos hasta esta fecha esta información, pero ahora esto ya no es tan válido o ya no es suficiente. Si me pasan la siguiente, vamos a ver cómo vamos a leer esta clave cognitiva. La vamos a leer de varias maneras y eso va a depender siempre de la persona. En esta pandemia, muchos la han leído como amenaza, muchos la han leído como pérdida, otros lo han leído como un reto y cada uno de esos tiene detrás una emoción que luego vamos a clarificar. Vamos a partir de 4 emociones básicas. Hay muchos autores que ponen 5, 6 y muchas más. A mí me gusta explicarlo con 4 porque es como más sencillito. Las emociones básicas son miedo, son tristeza, alegría y enojo. Y ahí tienen graficadas 3. Cuando lo veo como una amenaza, por supuesto que se me dispara el miedo. ¿Por qué? Porque es un instinto cuidar de nuestra integridad.
Cuando yo lo leo como pérdida, por supuesto que eso es lo que se me dispara es la tristeza porque he perdido algo. Y el reto puede significar enojo en algunos porque significa que alguien ha vulnerado mis derechos y las habilidades que tenía en este momento no me están funcionando. Entonces, capaz que lo voy a leer como una injusticia que me está pasando, me están retando, pero no en el buen sentido, sino un reto como una injusticia y una no validación de aquellas herramientas que yo ya tenía. Y me dirán, bueno, en esta pandemia nadie está feliz. Les comento que sí, he tenido gente que está feliz, ojalá que al final pueda hacerles un par de comentarios de experiencias que he tenido con algunos pacientes que están felices no de la pandemia, no de las pérdidas, no de las muertes, pero sí del confinamiento y quizá me dé chance de explicarles por qué. Vamos a la siguiente para que veamos el significado. ¿Por qué el significado es importante? Porque esto tiene que ver con la individualidad, con la persona. Cada uno va a tener una lectura totalmente diferente. Vieron que para uno es amenaza, para otro es un reto y para otro es una pérdida. Entonces, cada uno lo va a leer de una manera diferente. Y desde aquí ya nos vamos a ir sacando de la cabeza que es el acontecimiento, es decir, la pandemia, lo que produce una consecuencia, es decir, una consecuencia emocional en este caso, el miedo o la tristeza o la alegría o el enojo. Porque si fuese la pandemia A, acontecimiento, el que me produce C, la consecuencia, todos tendrían que tener la misma consecuencia y no la tienen. O sea, tienen diferentes consecuencias porque tienen diferentes lecturas, porque tienen diferentes claves cognitivas, es decir, han ido acumulando en su disco duro, en su archivo, su historia. Entonces, desde la particular historia de cada uno, hacemos una lectura. Por eso, cuando trabajamos con un paciente, cuando acompañamos, que es como deberíamos decirlo, acompañamos a un paciente en su proceso, lo más importante es detectar para él qué significa la naturaleza de este suceso, qué significa para él, cuál es su clave cognitiva, cuáles son sus expectativas de vida. Y aquí lo que les comentaba, si tenemos un trastorno, si ya la persona tenía una cierta vulnerabilidad a padecer ansiedad o a padecer tristeza o a enojarse con frecuencia, por ahí el asunto del confinamiento a razón de la pandemia se puede agravar y los pensamientos pudiesen haber provocado una situación mucho más compleja que obviamente va a requerir ayuda profesional. Esto puede ocasionar desequilibrios aún en las personas con una buena gestión emocional. ¿Por qué? Porque es algo nuevo, no estábamos listos, no teníamos las herramientas, nos vino un nuevo ingrediente, pero no teníamos cómo prepararlo. Y entonces muchos van a tener más tensión de la habitual, más sensación de ineficacia, se van a sentir con mayor sensación de desamparo. Entonces hay que buscar qué hay detrás, cuáles de las emociones de las que le hablé están detrás. Puede ser miedo, ¿sí? Desde el miedo, que es casi insignificante, hasta el ataque de pánico, hasta los ataques de angustia. Puede ser enojo, hasta la ira, ¿sí? Hasta la persona iracunda que no sabe qué hacer, y ya lo vamos a ver en un ejemplo claro, qué es lo que hace un iracundo. O la depresión que nos deja un poquito detrás de como encamados, empillamados, sin querer levantarnos, con poca energía, detrás de nuestra energía y de nuestra producción habitual. Entonces, por eso el significado es importante. La siguiente van a ver que después de que tenemos un evento, lo que la gente suele decir, yo tengo una reacción, y entonces la reacción puede ser emocional o conductual, y tenemos reacciones apropiadas y no apropiadas. Entonces, por eso es que vamos a ir a buscar qué es lo que va a producir esa reacción. Las reacciones apropiadas nos van a favorecer el logro de las metas, el que sigamos adelante, nos van a promover calidad de vida. Al contrario, las reacciones emocionales inapropiadas nos van a producir más sufrimiento. ¿Qué vamos a tener? Normalmente más complicación. Teníamos un problema, pero en lugar de uno, esta exacerbación de la emoción nos pudo haber generado un problema mayor, que es la siguiente imagen.
Si seguimos con la imagen, se van a dar cuenta, la siguiente, que lo que se nos presenta es el famoso ABC que nos planteaban tanto Ellis como Beck, los estudiosos lo sabrán. Yo ahí tenía una animación bien bonita, pero pues con esta tecnología a veces se nos complica y no se puede. Ahí ven que hay un A, luego un B y un C, y esto es como ir a la escuela, el ABC. El problema es que cuando pensamos o cuando no pensamos de manera apropiada que nos sirva para nuestros objetivos y nuestras metas, lo que va a pasar es que creemos que el A produce el C, es decir, el acontecimiento activador, fíjense cómo le llaman los estudiosos, acontecimiento activador, nosotros creemos que produce el C, que es la consecuencia, aquellas que dije, emociones y conductas que pueden ser a favor o pueden ser en contra. ¿Qué pasa? Ese es un pensamiento saltarín porque tengo A y salto hasta C. O sea, A salta a C. No, no, no. La idea es hacer un pensamiento más rectilíneo. A pasa por B y llega a C. ¿Y B qué es? B viene de belief, que son las creencias y los pensamientos. Y ahí tenemos en medio esa evaluación. De ahí nosotros aprendemos algo que dice, no nos enferman los hechos, no es un dicho nuestro, es de Epicteto de hace mucho tiempo. Él pertenecía a una corriente filosófica llamada los estoicos, y este hombre decía, no nos enferman los hechos, nos enferma la evaluación que nosotros tenemos de esos hechos, ¿sí? Y mire cómo esta base de datos que nosotros fuimos guardando es la que hace que yo en automático tenga un pensamiento que detrás tiene una creencia nuclear, y entonces lo que a mí se me ve es o la consecuencia emocional o la consecuencia conductual. El pensamiento no me lo ven, y muchas veces el pensamiento ni yo misma lo puedo detectar, el paciente mismo no sabe. Hay que acompañarlo durante muchas jornadas para mostrar diferentes caminos y que él pueda descubrir cuál es el pensamiento que está siendo saboteador, boicoteador de su vida agradable y de su vida más placentera, más pacífica. Si yo digo, por ejemplo, me gritó, mi jefe me gritó y por eso yo me enojé, no me enojé porque me gritó, me enojé porque entre el evento, que es me gritó, y la reacción yo me enojé, hay un pensamiento de él no debería haberme gritado. Yo no me merezco que me grite. Y esto se aplica a la mamá me gritó, a la pareja me gritó, o fue injusto. Se aplica a las pérdidas, se aplica a las amenazas, se aplica al miedo. No en la misma dimensión, porque ya dije, cuando es miedo, lo que tengo es un posible peligro a la vista. Cuando es enojo, una injusticia, y cuando es tristeza, una pérdida. Pero siempre entre el acontecimiento que me activa y la consecuencia tengo un pensamiento, y ese es mío. Por eso allá decía yo al principio, pensamiento es una idea, una imagen de la realidad. ¿Y de quién es la idea? Es mía. Y de quién es la realidad y de quién es la percepción, también es mía. Si vamos a la siguiente, vamos a ver, ya lo vamos a ver con un ejemplo de lo que ha ocurrido en esta pandemia. Quédate en casa, nos dijeron. Y entonces les cuento que en los primeros 15 días, cuando ya venían los primeros días de abril, la gente que consultaba me decía, mire, Fátima, yo no me puedo quedar en casa, esto es ya insoportable, un día más y yo aquí voy a salir corriendo, yo no puedo más. Y resulta que eso fue a los 15 días, y resulta que llevamos 130, y resulta que seguimos en confinamiento. Entonces, sí podía, creía que no podía, es otra cosa. Y había una consecuencia emocional y había una consecuencia conductual. Muchos que lo leyeron como peligro, que tuvieron miedo, van a encontrar que salían a hacerse pruebas para saber, iban al médico. Y entonces yo muchas veces le decía, ¿sabe cuál es el mejor lugar para infectarse?
ir a una consulta, que allá habrán muchos pacientes y ahí es donde mayor posibilidad de enfermos y de infectados va a tener. Y hasta después decía, sí, yo no debí salir, pero es que el miedo me atrapó. Y miren cómo el miedo fue saboteador. El miedo no le ayudó a guardar su integridad. Y el miedo está ahí como una emoción sana y natural. El miedo, la tristeza, la alegría, el enojo, todos juegan un papel, por algo nos lo dejaron, tienen un papel en la comunicación de lo que somos, de lo que pensamos, de lo que experimentamos. Y está bien tenerlos. El problema es cuando los magnificamos o cuando nos sabotean. ¿Sí? Pero ¿qué fue lo que me saboteó? Yo tenía un pensamiento, un exceso de preocupación y me fui a hacer el examen, decía la paciente, y allá fue donde más en riesgo se puso. Luego, esa es una consecuencia conductual que salió a partir del temor. Si pasan la siguiente, van a ver que hay algunos más que les puse como las inferencias que yo he ido sacando de los pacientes que han estado consultando. Por ejemplo, debo quedarme en casa. Y miren que debo quedarme en casa a todo el mundo le resulta chocante, como que a mí, ¿por qué me van a decir que me quede en casa? A mí no me pueden mandar, a mí no me pueden coartar mis libertades, etcétera, etcétera. Y luego un paciente decía, yo tengo que salir, yo no me quedo un día más encerrado, ya les comenté, la que tenía miedo, pero no todos tenían miedo, algunos tenían tristeza y entonces se quedaban todo el día guardados en cama, otros tenían mucho enojo y entonces aprovechaban cualquier momento para salir y para romper las reglas, sin pensar que muchas de esas ocasiones en las que rompieron las reglas fueron ellos portadores de que sus personas queridas al regresar a casa les trajeran el virus. Y muchos de ellos cursaron el virus de manera asintomática, pero sus seres queridos, sobre todo los que tenían comorbilidades o las personas mayores, lo vivieron mal. Quizá algunos no murieron, algunos otros sí, pero se pusieron mal y no sé si vale la pena ir por una granita y ver si hay alguna heladería abierta, en lugar de quedarme en casa y guardar las reglas. Pero vean que esto fue de nuevo un sabotaje de un pensamiento perturbador que me llevó a una emoción, que me llevó luego a una acción que bloqueó todo lo que yo pude haber hecho verdaderamente, si como nos decía la mamá o el papá tempranamente cuando niño piense bien para que luego actúe. Entonces nos sabotean estos pensamientos irracionales y perturbadores. Si seguimos, van a ver que les voy a enseñar un cofrecito. Estaba lindo, les había puesto que primero saliera el cofrecito para que vieran. Cuando nosotros vamos a acompañar a una persona, vamos a acompañar a un paciente, nosotros le presentamos un cofre porque este tipo de terapia, luego les repito cuáles son las enseñanzas que nos trae. La primera era no nos enferman los hechos, sino nuestra evaluación. Y ahorita vamos a ver cómo la siguiente enseñanza es, yo puedo cambiar esos pensamientos y tener otros que me den mejor calidad. Y hay una tercera que es, yo, si soy el paciente, necesito hacer cosas para que esto suceda. Entonces, por eso, tanto a los pacientes como a las personas que nos están escuchando o a los profesionales que se quieran informar más de esta terapia, sepan que lo que nosotros ofrecemos es como un cofre del tesoro. Ahí adentro el paciente puede encontrar las soluciones, pero vean que está con muchos candados y tenemos que abrir esos candados. Pero nosotros le damos esas llaves que están ahí. Ven que hay muchas llaves y pocos candados. Así que el paciente tiene que probar una vez y otra vez y otra vez hasta que encuentre la llave que abra ese cofre para descubrir esos pensamientos. Es decir, esto no es una invitación a que nos sentemos solamente y a escucharlo solamente. No, hay actividad, hay acción. Y yo lo que estoy haciendo es invitándole a un cambio de actitud. Si sigue haciendo lo mismo, evaluando las situaciones
con ese mismo pensamiento va a seguir sufriendo. Entonces, la propuesta es que suframos menos, pero el paciente tendrá que hacer algo. Tendrá que aceptarme el regalo, tendrá que aceptarme las llaves, tendrá que probar una y otra vez hasta que encuentre la que abre. Y por supuesto, ahí vamos a estar nosotros acompañándolo en el proceso. En la siguiente van a ver, o van a comenzar a ver algunas de las propuestas que yo hago a los pacientes, porque hay que darles tareas. A esto le llamamos que el paciente se implique en su proceso. ¿Por qué? Porque hay que tener acciones concretas, en primer lugar, para reconocer que los pensamientos son disfuncionales, para analizar hasta qué punto son perturbadores y para ver si tenemos una alternativa o si podemos construir una alternativa. De hecho, aquellos pacientes a los que se les dificulte mucho hacerlo con experiencias como la que vamos a tener ahorita con las tareas, tenemos que acompañarlos un poco más de tiempo. Vamos a la siguiente para que vean qué es lo que tendríamos que hacer. En la siguiente imagen ven lo que los estudiosos de la técnica llamaron el debate de los pensamientos irracionales o la discusión de los pensamientos irracionales. Nos plantean tres que tienen diferentes nombres según la traducción, pero lo que llamamos un debate o una discusión pragmática, una discusión empírica y una discusión lógica de ese pensamiento que es irracional. La discusión pragmática siempre va encaminada a demandarle al paciente si eso que sucedió o eso que está pensando le sirve para deshacer lo que sucedió. Es decir, si yo me pongo a pensar, esta pandemia no tenía que ocurrir, es que esto nunca debió suceder, ¿cómo es posible que haya sucedido? Esto no me sirve para eliminar el virus. O sea, estoy perdiendo tiempo valioso. Y aparte, imagínense uno discutiendo o debatiendo el pasado. No hay manera, ya pasó, no tenemos control de eso. La forma empírica apela a realidades que pueden ser constatables. Por ejemplo, no hay estudios que nos digan que eso no puede pasar. Al contrario, hay estudios que nos dicen que ya pasó. Y ojalá que tuviéramos muchas personas vivas que fuesen sobrevivientes de aquella gripe del 17 al 20, que fue la famosa gripe española. No sé por qué le llamaron así, pero así se llamó, la gripe española. Y ojalá que ellos nos dieran claves y nos enseñaran qué hacer. Por ahora circulan un montón de frases y de dichos que no eran aplicables a esta pandemia, que eran aplicables a otras pandemias y siguen teniendo vigencia. Entonces, no hay nada que diga que no podía suceder. Al contrario, que sucede y que cada cierto tiempo sucede. Entonces, los pensamientos los trabajamos desde el debate pragmático, desde el debate empírico y desde el debate lógico. Y el lógico es argumentándole al paciente cómo llegó a esa deducción, cómo dedujo que a usted, de dónde se le ocurrió que a usted su jefe nunca le iba a gritar, o de dónde se le ocurrió que a usted no le iban a decir que se quedara en la casa, o sea, ¿sí? Y lo que le proponemos luego de ese debate, que no crean que es así de sencillo, que solo saco el pensamiento, eso nos demora cierto tiempo. Después que ya tenemos el debate, el pensamiento, elegimos el debate. Por técnica diríamos, hágale los tres debates. A mí me gusta respetar mucho al paciente y decidirme por cuál de los debates le sirve más. Por ahí a una persona que es muy lógica o muy práctica o muy numérica, le voy a dar lo que le corresponde según lo que se le haga más sencillo entender. Entonces a veces a los niños, por ejemplo, que van, es que mi mamá no tiene que estarme gritando, mi mamá no debe gritarme, mi mamá no debería estarme molestando porque yo soy la única que ayuda en la casa. Le digo, a ver, ¿y le sirve estarse diciendo eso todo el día? No, así no me sirve nada, más bien cuando lo digo y ella me oye, es otro pleito más. Y ven que eso es como lo lógico, lo práctico, que a veces le sirve bastante a un pensamiento práctico. Entonces, ¿qué es la sugerencia? Es elija el pensamiento que para su paciente sea el más apropiado, elija el que más le pueda servir. Y luego que ya tiene debatido el pensamiento, empiece a crear con él, a construir con él un pensamiento alternativo.
Los pensamientos alternativos no tienen exigencias, no tienen debería. Yo no debería equivocarme, yo no debería ser infeliz, yo debería ser la persona más feliz, yo debería tener un cuerpo escultural, etcétera, etcétera. Los pensamientos alternativos o más funcionales tienen deseos detrás. O sea, me encantaría tener un cuerpo lindo, me encantaría tener una voz melodiosa, me encantaría tener, no sé, la colaboración de los miembros de la familia. Miren que esto sale mucho en confinamiento, que la gente no ayuda, solo a mí me toca, etcétera, etcétera. Entonces, me encantaría que todos participaran, pero no siempre es así. Entonces, los pensamientos que vamos a generar a partir de los irracionales es primero los debatimos, le mostramos al paciente que no hay una lógica detrás de esos pensamientos o que no son funcionales, que no son prácticos, y luego buscamos uno alternativo que le sirva más al paciente. Por ahí vamos a encontrar que los pensamientos funcionales los construye, pero a veces se le olvidan. Si es que construí el pensamiento, pero luego se me olvidó. No, es que no se me quedó bien fijo. No, no fue eso. Fue que nos fuimos a la creencia nuclear, porque detrás de esos pensamientos, que son irracionales, hay creencias nucleares que son todos aquellos que yo hablé. Son toda la base de datos que nosotros nos internalizamos y que probablemente nos hicieron venir en automático estos pensamientos. Ahora vamos a ir más rápido porque yo creo que ya se me fue el tiempo. Entonces vamos a ir con las tareas que yo suelo poner. Algunas les pueden servir a los colegas que están haciendo práctica y otros pueden ser como para ustedes mismos, aquellos que también se han visto con un montón de crisis que han venido a raíz de este confinamiento. Todos los que me conocen saben que pongo en azul cuando tienen que trabajar, así que es trabajo cuando viene en azul. La primera cosa será regular los pensamientos que nos producen malestar. La primera cosa será intentar buscarlos, intentar encontrar cuál es el pensamiento y hacer el contrario, una serie de afirmaciones que sean un poco más amables y más gentiles, sobre todo cuando sean pensamientos que nos descalifican. Si me ponen la siguiente, por favor, van a ver que estos pensamientos tenían una base, la base que ya dijimos, del aprendizaje, del entorno, de la forma que aprendimos a reaccionar, de nuestros padres, de nuestros vecinos, de nuestros significativos. Y entonces en el cerebro hicimos caminos, hicimos carreteras, y esos pensamientos no nos piden permiso, nos abordan, nos sacuden cuando ellos quieren, porque ahora se vienen en automático porque ya se conocen la carretera. ¿Qué vamos a hacer nosotros? A construir una nueva carretera con quizá nuevas creencias. Necesitaría un psicólogo con mucha experiencia en el manejo de los pensamientos irracionales y las creencias, pero a nivel del diario vivir, sería bastante con darnos unas palabras diferentes. Pongan la siguiente imagen para que vean una diferencia entre un patrón irracional de pensamiento y un patrón racional. Ahí lo tenemos. Cuando yo digo no puedo soportarlo, cuando yo digo este mundo no sirve para nada, este país es un infierno, esto no sirve, esto no debería estar pasando, estoy frente a pensamientos irracionales. ¿Cuál sería la alternativa racional por la que la puedo cambiar? No me gusta, pero puedo afrontarlo. No me gusta, no sé si puedo afrontarlo, pero voy a intentarlo. El mundo no es perfecto, yo tampoco. Bueno, vamos a ver qué hacemos con lo imperfecto que tenemos el mundo y yo. Y esto no debería estar pasando, ya sabemos que es irracional, así que, pero ya pasó. Así que si pasó es porque tenía que pasar, ya estuvo. Vemos qué hacemos con el otro día, con el hoy, porque el ayer ya no lo pudimos cambiar. Entonces, estas exigencias, de un lado, nos dicen, estoy pensando de manera irracional, las otras son más funcionales, nos permiten un poquito más de paz. Vean cuál es la primera actividad que tendrían que hacer para modificar ese camino rápido. La primera cosa son palabras de afirmación. Dígase palabras de afirmación, palabras cariñosas, palabras que colaboren con usted, palabras de responsabilidad. Por ejemplo, ahorita no estamos encerrados, tenemos un confinamiento y el confinamiento
lo tenemos porque en mi caso, yo tengo un hijo que es médico, que está en primera línea, y yo me comprometí con él a ayudarlo a salvar vidas. Yo no estoy confinada, yo estoy salvando vidas. ¿Ven? Es un cambio en la forma de pensar. Vamos a la siguiente y van a ver que la otra es buscar buenas noticias. Una paciente recién empezó el confinamiento, me decía una paciente de fuera del país, me decía que ella vive en un edificio de apartamentos y ahí viven mucha gente mayor, así que a ella cuando le tocaba salir sabía que los mayores no podían salir y estos mayores decidieron, pero ella decidió pasarles unas notitas por debajo para decirles si ellos querían que les hiciera la compra y el mandado. Entonces, cuando yo le pregunto qué, le digo, qué lindo lo que está haciendo, me dijo, sí, y lo estoy haciendo porque espero que alguien en el lugar donde viven mis abuelos pueda habérsele ocurrido algo similar. Vean cómo esto es como una cascada, ¿sí? Que las buenas noticias son las que menos escuchan, pero de verdad que mejoran el ánimo. Puedo estar muy desanimada, pero una buena noticia es, o sea, me alienta, me anima. Hoy me pasó en la mañana, por ejemplo, que uno de los colaboradores me dijo, fíjese, Fátima, que uno de nuestros clientes nos mandó unas tarjetas para que le diéramos al resto de los colaboradores que no tienen cómo comprar en el supermercado, así que dieron unas tarjetas para que lleven algunos granos básicos. Esta es una buena noticia de gente que se sacó de su bolsa y dio algo a alguien. No siempre tendrá que ser dinero. A veces puede ser escucha y lo vamos a ver en la siguiente. Reconocer y expresar las emociones, expresárselas a alguien está bueno. Escuchar a alguien que necesite ser escuchado también. Si hay alguien con un problema de mucha ansiedad, la sugerencia es respiración consciente, respiración controlada o respiración diafragmática. No digamos lo mande a hacer respiraciones porque respiramos siempre. Estamos hablando de respiración más consciente. En la siguiente van a ver cómo el ejemplo es de un ejercicio de imaginación. El doctor Ellis decía que para estar en contacto con los pensamientos irracionales, nada mejor que los ejercicios de imaginación, que nos hacen contacto con la emoción y estos inmediatamente nos pasan a hacer contacto con las emociones. Para esto vamos a necesitar, como dije, el acompañamiento de un psicólogo, pero si tenemos la posibilidad de hacer ejercicios de meditación en la casa, bueno, hagamos porque nos ayuda la concentración, ponemos un puntito en la pared o una vela o un sonido y algo que nos permita una sensación un poquito más agradable y más placentera. En la siguiente, la recomendación es que aquellos que ya tengan ejercicio espiritual, una vida espiritual, no estoy hablando de religión, estoy hablando de espiritualidad, se apoyen en eso también. Esto es una buena ayuda. Yo no voy a ser teóloga, voy a recetar nada desde esto, ni voy a recomendar nada desde esto, pero como terapeuta obviamente sé que parte del trabajo de la esperanza que nosotros tenemos que crear en el paciente viene ya de alguna manera creada porque este paciente ya cree en algo y aspira a algo, así que hay esperanza. A mí me gustó esta frase de la Madre Teresa que dice, cuando la leí en algún lado, no me acuerdo dónde, pero se las puse porque me gustó, dice que si pasamos mucho tiempo enjuiciándonos o señalando a los demás, no tenemos tiempo para amar, no tenemos tiempo para amarnos. Entonces, menos juicios, más amor, podría ser una mecánica buena desde la espiritualidad. Y eso incrementa la sensación de sanación en el interior. Luego realice actividades placenteras, pero no cualquiera, no vaya al paciente a sugerirle usted, mire, pinte, o, a ver, cuando se sienta incómodo, cocine, porque si por ahí cocinar le produce ansiedad, lo va a meter más ansiedad de la que ya tenía. Entonces, ojo que lo que estamos haciendo es una experiencia de tratarse bien, tratarse con gentileza, tratarse con cariño, pero hay que averiguar qué es lo que al paciente le sale natural para sugerirle. Ahí les pongo pintura, cocina, jardinería, lo que sea, pero siempre respetando al paciente y las cosas que le salen naturales al paciente. La otra sugerencia es la música. La música tiene no me pregunten por qué, pero crea un clima positivo, cambia el estado de ánimo, muchas veces nos llena de energía, nos relaja, pero ojo, que si estamos en un grupo familiar en el que
hayan adultos mayores y la música la decida una persona joven o menor y sea de esta música que al mayor no le va a gustar, va a crear una ruptura en lugar de crear una sensación de armonía. Entonces, para eso están estos, ¿sí? Si quiere calmarse con la música que le gusta, pues a un volumen apropiado, y si no se puede, pues con audífonos. Pero si es una música que quieren que todos participen, bueno, pues ponga una música que sea del agrado de todos. Y esto genera espacios con armonía. La siguiente es una actividad que sugiero para niños, mostrarles álbumes de fotos. Por ejemplo, ahora que estamos confinados hay mucha tensión con los niños, no sabemos qué decir o cómo explicar. Bueno, visualicemos, en los álbumes de fotos siempre tenemos, digo no siempre, generalmente, tenemos las fotos de los momentos lindos, entonces no saltamos de un momento feo a otro feo en la foto, sino de uno lindo a otro lindo, cumpleaños, celebraciones, bautismos, bodas, etc. Entonces vaya y muéstrele los recuerdos familiares para incentivar y para celebrar la vida y para animarlos y para generar estima y un buen autoconcepto. Ayude a los niños con actividades como esta. La otra es dele un buen trato a su cuerpo, pero cuando hablo de buen trato a su cuerpo no estoy hablando de dele lo que usted quiera, entonces ahora como grasa, no, dele lo que el cuerpo necesita con lo que usted tenga. Intente comer de manera balanceada dentro de las posibilidades, y balanceada no quiere decir con mucho dinero, quiere decir dentro de lo que usted tiene. Bailar está bueno, comer apropiadamente, beber apropiadamente, significa agua, que es lo que quita la sed. Platicar con otras personas, dedicar tiempo, escuchar y hasta orar puede ser importante. Algunos orar lo tendrán en primera línea, perfecto, porque es lo que a cada uno le vaya bien y le vaya mejor. Algunos otros estímulos que yo sugiero a mis pacientes, y a raíz de la pandemia me escriben y me dicen, Fátima, ¿será bueno que me haga una tisana de jengibre con canela? Sí, tibia, por favor, y en la noche. Y haga gárgaras, y gárgaras con limón. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Los estudiantes y los colegas recordarán que lo que estoy haciendo es un poco trabajar, incentivar o estimular el nervio vago. Si se acuerdan, el nervio vago, nuestro 10º par craneal, tenía mucho que ver con la relajación, así que a través de las gárgaras, de cantar, de hacer movimientos con la cara, con las mejillas, con la lengua, de darse una ducha fresca, de ponerse compresitas en el cuello, de tomarse la tisana, lo que les estoy haciendo es que estimulen el nervio vago y que produzca una especie de relajación, y luego que tengan a todas aquellas palabras más asertivas con respecto a sí mismo que les permitan de alguna manera cambiar esa clave cognitiva con la que están manejando sus pensamientos. Realizar actividad física está bueno, quedarse con la computadora aquí encima todo el día no está bueno. Hacer ejercicios en la casa no significa tener un gimnasio, significa desde barrer y trapear, cambiar las cositas de lugar, está bueno. Este espacio yo me lo acabo de cambiar, tenía otras cosas y yo moví mis libros, porque forma parte de tener una rutina que ojalá pudieran establecerla desde el día anterior y seguirla al día siguiente con algo de disciplina, sin maltratarse. Si quedó un punto, trátese con cariño, está bien, bueno, lo hace luego. Traten de seguirla lo más disciplinado que puedan, pero trátense con afecto. La siguiente es que la distancia física no significa distancia familiar. Pueden llamarse por teléfono, ya no nos podemos abrazar, pero nos abrazamos con los que son creyentes con una oración, o nos decimos una palabra linda, o nos mandamos un ramito de flores. Cualquier cosa sirve, nos podemos conectar. Ahora tenemos cómo. No me imagino para los de la pandemia del 2010, en 1917 como hicieron, pero nosotros tenemos medios, aprovechémoslo. Cuidar los hábitos de ir a la cama, está bien, dormirse a la misma hora, tratar de levantarse a la misma hora, darse una ducha. Y una cosa que yo hago y que me ha funcionado mucho es decirle al paciente, cuando se levante, arregle su cama. Eso produce una cascada de bienestar, porque luego no me quiero tirar a la cama si la tengo arregladita, y luego me voy a bañar y después ya bañadita me quiero poner algo y hasta perfume. Es decir, cambia un poco la dinámica del día.
Si todas estas cosas no sirven, entonces digo al paciente, sí, probablemente me necesite, hay que buscar apoyo, no hay que aislarse, hay que decirle a alguien lo que nos está pasando, hay que intentar siempre potenciar, ser más asertivos, tener un uso más apropiado de las redes, evitar la sobreinformación, desarrollar un poquito de hábitos sanos y ser más resiliente, eso está bueno. En resumen, ¿qué es lo que he querido transmitir hoy? En principio, enamorarlos con una técnica que ayuda muchísimo al paciente y que además es de autogestión. Todos aquellos psicólogos que hacen experiencia les va a servir mucho para la propia gestión. Es importante entonces identificar los pensamientos que disparan las emociones y que disparan estas emociones, sobre todo las no útiles, hay que saber identificarlos, pero no luchemos con ellos, observémonos y tratémonos con gentileza, aceptemos esas emociones, aceptemos esos pensamientos y no nos estemos preguntando ¿por qué seré así? ¿Por qué seré tan nerviosa? No, no, no nos sirve. Tal vez una pregunta útil podría ser ¿para qué? Pero esa también se la podríamos dejar a la persona que nos acompaña en la terapia. No rumiemos tanto, busquemos un pensamiento alternativo, ayudemos o contribuyamos con el paciente a encontrar este pensamiento alternativo. Si esto no es posible con todas estas tareitas que les di, pues cambiemos de foco, potenciemos nuestras fortalezas, la que tenga, si es la jardinería, si es la cocina, si es la pintura, la que quiera. Pero sea flexible, no trate de controlarlo todo, permítase ser un poco espontáneo, de ese derecho a equivocarse, de ese derecho a volver a empezar. Nadie es perfecto, no lo somos, todos podemos vernos con días no tan buenos y días mejores. Eso también abracémoslo, no somos, eh, somos personas que vamos a tener días buenos y días mejores. Hay que aprovechar los días buenos y en los días no tan buenos intentar hacer estos ejercicios. Yo tenía una historia por ahí que no les voy a poder contar porque creo que ya se me fue el tiempo, pero si alguien pregunta y puedo contar la historia, se las cuento luego. Y al final tienen que ver dónde están ustedes. No son árboles, no están sembrados, estamos aquí y yo decido pasarme para el otro lado. Yo no estoy encerrada, no estoy confinada, yo estoy salvando vidas, yo estoy cuidando personas, yo estoy decidiendo por ser responsable, ser solidaria y trabajar para la colectividad. Yo no quiero ser egoísta y no quiero ser individualista, yo quiero trabajar para el colectivo. Por eso me encantó esta invitación, porque sé que Eric y su equipo trabajan para los colectivos. Bueno, hoy es cuando mostremos que trabajamos para el colectivo. Yo estoy salvando vidas. Y al final van a ver, a mí me hacen mucha falta los abrazos, así que al final ofrezco abrazos gratuitos para todos aquellos que se inscriban con Eric y yo voy y se los doy cuando todo esto termine, porque la buena noticia es que esto va a terminar. Nos vamos a volver a ver y nos vamos a volver a abrazar. Yo he estado hoy de verdad agradecidísima. Hoy estoy ante una pérdida, perdí a un gran amigo hoy al mediodía, tengo mi corazón así como ciruelita pasa, pero era un hombre, un contador de historias fantástico y una persona muy animada. Entonces dije, en honor a él, aún con el pesar de haberlo perdido y no haberlo podido abrazar, yo decidí presentarme y tratar de hacerles que es un tema complejo, complicado y largo y difícil de entender, lo más accesible posible para enamorarlos con esta técnica. Ojalá haya surtido efecto y ya saben, abrazos gratuitos para los que se anoten. Ha sido un gusto, no sé si voy a tener oportunidad para las preguntas porque sé que me pasé de tiempo. Esto me pasa cuando hablo de temas que me apasionan. Muchas gracias, Fátima. Gracias por el tiempo también que usted nos ha dedicado, ¿verdad? Están los comentarios ahí de los compañeros que vamos a pasar poco a poco. Muchas gracias a Melanie. Fuerza, Fátima. Gracias por compartir lo de su amigo. Muchas gracias, Fátima de Cati Díaz. Carolina Mejía, mil gracias, Fátima. Rosa Esther Andrade, bendiciones. Dios con todo, gracias. Y bueno, por ahí pueden hacernos llegar Selma Pavón, Gladys Gómez, ¿sí? Esther Alejandra Cerrato Andino, muy bueno y gracias por compartir su conocimiento.
Y bueno, y en este momento podemos darnos el chancecito justo para...